en el libro de Gálatas. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Leemos al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Padre, gracias damos en el nombre de Jesús en esta hora. Y oramos pidiendo, Dios, que en esta noche, según tu misericordia, tengas a bien, Dios mío, tomar el control y el dominio, Padre amado, de este estudio, de este seminario que continuaremos en esta noche. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gloria al nombre de Jesús. Pues bien, mis amados, ya en el seminario hemos tratado, gloria al Señor, los diferentes temas que están relacionados con el proceso de formación espiritual. También hemos hablado de la diferencia que hay entre revelación e interpretación. Y en ese contexto estuvimos hablando la semana pasada sobre la importancia de la interpretación. Por tanto, hoy corresponde hablar sobre la importancia de la revelación y su diferencia que hay entre una y otra. Amén. Hablábamos en la semana pasada de que una persona que no posee un correcto conocimiento de interpretación bíblica puede ser una presa fácil en la mano del enemigo, aunque tenga revelación. Tiene revelación, pero puede ser fácilmente engañado por el enemigo si no conoce interpretación. Y explicamos el por qué. No conocer interpretación es prácticamente ignorar lo más importante. Y cuando hablamos de ese tema, decíamos que Ezequiel, por ejemplo, tenía, ¿qué tenía Ezequiel? Revelación. El profeta Ezequiel tenía revelación. Sin embargo, después que en el capítulo 1 de Ezequiel, Dios le da la visión, se le revela a Dios, luego en el capítulo 3 le dice, ahora ve y cómete el rollo. Esto es interpretación. ¿Por qué Dios le dice cómete el rollo? Le dice, con la revelación no es suficiente. Porque es necesario que todo el que va a interpretar la Biblia no esté especulando, sino que la interpretación sea certera, que sea basada en una convicción, que usted mismo esté consciente de lo que está diciendo. O sea, una revelación, como están basadas la mayoría de las religiones, en que Dios le reveló a alguien, pero cuando usted analiza las escrituras, esa revelación choca con lo que dice la Biblia. Pero como fue Dios que se lo reveló, eso es así, porque fue Dios que se lo reveló. Dios no trabaja así. La revelación tiene que tener coherencia con la interpretación. Por eso explicamos los ejemplos
gloria al nombre de Jesús, los diferentes ejemplos de revelación e interpretación. Y en esta noche quisiera iniciar con un ejemplo. Yo quisiera que 5 personas, por favor, que puedan pasar aquí al altar, suban aquí rapidito, por favor. Vamos a iniciar con un ejemplo. Ok, yo voy a bajar allá. 5 personas, por favor. Quiero iniciar con un ejemplo para que entendamos la diferencia entre revelación e interpretación. Vamos a ponerlo con el frente para acá, para que nos vean. ¿Cuánta la vaca al Señor? Yo tengo algo aquí en mi mano. Ustedes tienen revelación, pero no tienen interpretación. Digan lo que yo tengo aquí. Tienen que decir algo. ¿Cómo? Una menta. El primero dijo que es una menta. Una menta. Ok. El segundo, ¿qué usted opina, varón? ¿Qué es? Nada, yo digo que no hay nada. El varón dice que no hay nada. Ya tenemos 2 interpretaciones. ¿Qué dice usted, varón? La menta. Una menta. Bueno, ya tenemos 2 mentas y nada. Yo diría que puede ser una moneda. Puede ser una moneda. Ya tenemos aquí 2 mentas, nada y una moneda. Yo digo que no tiene nada. Nada. Escuche bien. Si habemos aquí 100 personas en esta noche, ¿cuántas opiniones podríamos tener? Muchísimas, ¿verdad que sí? Sobre este punto, y creo que lo estoy explicando al revés, pero lo voy a poner en contexto ahora. Alabado sea el Señor. Es al revés. Usted tiene interpretación, pero no tiene revelación. Este es el punto. No tiene revelación, porque esta noche vamos a hablar de revelación. Amén. Usted tiene interpretación, pero no tiene revelación. ¿Cuántas opiniones tenemos aquí? Digamos que 3 entre 5. Entre 100 serían 70. 70 opiniones diferentes sobre lo que yo tengo aquí en la mano. ¿Podemos basar la doctrina en esto? ¿Qué estamos viendo aquí? Que cada quien opina lo que cree que puede significar. Entonces, en ese contexto, lo que usted y yo opinamos no tiene ningún sentido porque son simplemente especulaciones. Ahí es donde entra en contexto la revelación. Por ejemplo, alguien agarran 5 personas y le vendan los ojos. Ahora le vendamos los ojos a los 5 que están aquí. Y le ponemos delante un elefante. Un elefante, ¿verdad que sí? ¿Qué le ponemos delante? Tienen los ojos vendados. El primero se acerca y dice, cuando se acerca le agarra una pata. Dice, yo supongo que esto es una columna. El segundo agarra el rabo y dice, esto es un escobillón. El tercero le agarra la trompa y esto es una manguera de bombero. El cuarto dice, esto es una vaca. El quinto dice, esto es un caballo. Y cada quien opina lo que cree que, pero es porque tiene los ojos vendados. Entonces ahí es cuando nos hacemos conscientes de la importancia de la revelación, porque hay pasajes bíblicos que no es posible obtener su significado por medio de interpretación humana, sino por medio de revelación divina. Mire que yo tenía en la mano. ¿Quién acertó? Entonces revelación significa poner en evidencia un misterio que se desconoce. Solamente se puede obtener esto por medio de revelación. Revelación significa revelar, manifestar, aclarar, exhibir. Hay una habitación cerrada en una casa. Cerrada. Yo cierro una habitación y digo, dígame lo que hay ahí dentro. Usted no sabe lo que hay. Usted lo que va a especular. Lo que usted cree que hay dentro de la casa. Ahora, cuando usted le abre la puerta, esto es revelación. Entonces usted va a decir, aquí hay esto, aquello, porque usted lo está viendo. Sin embargo, en interpretación nos quedamos solamente
en una especulación delante de un misterio de algo que no podemos entender por medio de interpretación humana. Dios le bendiga, pueden pasar a su asiento. Démosle el aplauso de gloria al Señor. Entonces, mis amados, es un error gravísimo. Dios bendiga a los que están en la sintonía. Dios bendiga a los que están en la sintonía. Los que están al norte, al sur, al este y al oeste. Gloria al Señor. Ellos están ahí. Estamos pidiendo al Señor que no se vaya el internet anoche. Hay 40 personas que están ahí en la sintonía. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, mis amados, la diferencia entre revelación e interpretación es que interpretar es para nosotros entender el significado de lo que ya se reveló. ¿Entiende? Lo que ya se reveló, si no lo conocemos, entonces interpretamos. Pero la revelación no se interpreta. La revelación se busca en oración. ¿Entiende cuál es la diferencia? Son dos cosas completamente diferentes, mis amados. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando nos vamos a la Biblia, encontramos claramente la diferencia que hay entre la revelación y la interpretación. No sé si decir que desventuradamente la Biblia tiene revelación e interpretación. Si tenemos interpretación y no tenemos revelación, esto es un problema. Porque con interpretación todo es hipótesis. La hipótesis es que la persona dice, bueno, ¿dónde entró en la mano? ¿Dónde la entró? En el bolsillo para sacar lo que iba a enseñar. Como le entrega el bolsillo, alguien dice, puede ser una moneda. Porque en los bolsillos hay ¿qué? Moneda. Otro dice, puede ser una menta. Porque en los bolsillos hay menta. Y el otro, esto es hipótesis. ¿Entiende? Entonces, otro dice, nada. Porque entró la mano, pero la sacó vacía. Pero todo está relacionado con lo que pudo haber habido en el bolsillo. Eso es pura especulación. Entonces, cuando no entendemos algo por medio de interpretación humana, es necesario ir a la revelación. Gloria al nombre de Jesús. El apóstol Pablo nos dice en el pasaje donde leímos, dice, mas yo, Efesios 1:11, mas yo os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre. Hombre implica interpretación humana. Hombre significa todo lo que nosotros podemos aprender en interpretación, que es importante. Pero él dice, no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Lo que yo predico no fue según hombre. Pablo sabía de lo que estaba hablando. Pablo era un teólogo. Pablo era un prominente maestro en Israel. Pablo dice, él hablando textualmente, que él aprendió las escrituras a los pies del más prominente maestro de Israel. Es decir, que estudió teología en la universidad más cara que había. Recibió la mejor preparación Pablo. Y ahora dice que el evangelio que él predicaba no era por hombre ni según hombre, sino por revelación de Jesucristo. Lo que indica que a los conocimientos que él tenía hubo que agregarle ¿qué? Revelación. Sin revelación no hay evangelio. Sin revelación. De hecho, el evangelio es revelación. Entonces dice en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gloria, por su gracia, revelar a su hijo. ¿Qué hizo el Padre? Reveló a su hijo. Escucha bien esto. Nosotros no podemos creer en el Hijo si el Padre no lo revela en nosotros.
para creer en Cristo tiene que ser revelado por el Padre. Nosotros estamos aquí y es porque el Padre un día nos reveló a Jesús. Nadie puede convertirse a Cristo si el Padre no le revela a Jesús. Por eso dice en Juan, en el Evangelio de Juan, alabado sea el nombre del Señor, capítulo 6, Evangelio de Juan, nos vamos allá. Juan capítulo 6, vamos a ver. Juan capítulo 6, a su nombre sea la gloria, versículo 42. Dice así, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Usted ve que lo corrobora la Biblia. Nadie puede venir a Jesús, nadie, si el Padre no le trae. Y el Padre le trae cuando manifiesta, alabado sea el Señor, la revelación de Jesús en la vida del ser humano. Así que esto no es de todo el que quiera correr. Es que el Padre revele a Jesús en la vida de la persona y la persona tenga un encuentro personal con Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Sencillo. Dios le ha placido el evangelio que ha manifestado, mantenerlo oculto para traer solamente a quien Él quiere. Si fuera de otra manera, todo el mundo se salvara. Pero aquí solamente se van a salvar lo que el Padre llame. ¿Usted entendió eso? Nosotros podemos predicar lo que prediquemos, y si cuando estamos predicando el Espíritu Santo no abre el corazón de la persona para que entienda, no entiende nada. Tiene que ser Dios que abre el corazón, como hizo con Lidia de Tiatira, que dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que entendiera las Escrituras. De otra manera, no hay forma, y esto es por revelación. ¿Por qué Dios ocultó el misterio del evangelio? ¿Por qué está oculto? Alabado sea el Señor. Porque si fuera de otra manera, mis amados, solamente se salvarán los más adinerados. Usted sabe que hay un evangelio que se predica de misa, por ejemplo, que la persona tiene la posibilidad de pagar para que lo saquen de pena y lo lleven a descansar. Eso es revelación. Ahí está revelada la salvación. Ahí no está revelada, porque dice, creo que en el Salmo 49 o 50 hay un verso que dice que la redención es de alto precio y ninguno logrará su rescate. Nadie puede pagar ni darle a Dios por su rescate. Amén. Entonces Dios nos la entrega gratuita por medio de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Pero esto tiene que ser por revelación. Ahora bien, la Biblia nos dice que en una ocasión Jesús, esto se encuentra en Mateo 16, Jesús, y no estamos hablando en esta noche muy al pie del bosquejo que tenemos, pero estamos tratando de citar todo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 13. Vamos a ver qué es revelación. ¿Qué es revelación? Mateo capítulo 16, versículo 13. ¿Cómo el Padre revela a Jesús? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta cuando el Padre nos ha revelado a su Hijo? Dice así: venido Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Oiga lo que está preguntando Jesús. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen ellos? Ellos dijeron, uno, Juan el Bautista. Escuche bien. Otros, Elías. Y otros, Jeremías. O alguno de los profetas. Es decir, que la gente que concurría, que seguía a Jesús,
Nadie valoró a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Nadie. Porque esto tenía que ser revelado. Ahora, ¿por qué tenía que ser revelado? Porque los judíos esperaban a un Cristo, un Mesías, que viniera montado en un caballo blanco, que viniera con poder a darle la victoria a los judíos. Ahí está el misterio. Pero ¿cómo aparece Jesús? Descalzo, pelú, sudado, a pie. Entonces, cuando la gente lo ve, dice, bueno, él se puede parecer a Juan el Bautista, pero no al Mesías. Démosle un aplauso de gloria al Señor. Alabado sea Dios. Él se puede parecer a Juan el Bautista. Él se puede parecer a Elías. Él se puede parecer a alguno de los profetas, pero no al Mesías. Ninguno lo valoró como el Mesías, porque esto tenía que ser revelado, porque él no vino como Mesías. ¿Entiendes? Pero era el Mesías, pero no vino como Mesías. Gloria al nombre del Señor. Entonces ahí es que entra en colación que Jesús le pregunta ahora a sus 12. Le pregunta ahora a los apóstoles, los que caminaban con él, los que comían con él, los que andaban con él, y le dice, ¿y ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sabe que la conclusión general ahí era que todo el mundo pensaba lo mismo que el pueblo? Lo mismo que el pueblo. Sí, se parece a Juan el Bautista. Sí, se parece a Elías o a alguno de los profetas. Pero alguien de entre ellos, Pedro, dice que en el verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escuche la declaración de Pedro. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, dice Pedro. Pedro lo identifica y dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Señor. Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para Pedro identificar esto, está hablando con un descalzo. Para Pedro identificar esto, está hablando con uno que no se podía cambiar la túnica todos los días porque no tenía otra. Está hablando con uno que dice, no tengo ni siquiera dónde recotar mi cabeza, y ellos lo sabían, lo conocían porque andaban con él. Entonces, ¿cómo que vas a ser el Mesías? ¿Cómo que vas a ser? Que tú puedes ser un profeta, pero no el Mesías. Entonces, eso es el misterio. Cuando Dios oculta el misterio a los ojos de los hombres, a tal grado, mis amados, gloria al nombre del Señor, que los seres humanos no podemos entender, no podemos comprender la realidad de las cosas. Ahí estaba oculto. Pero entonces, cuando dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dice Jesús? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no te lo reveló lo que tú ves, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Tú tienes revelación. Porque nadie que no tenga revelación se da cuenta quién soy yo. Eso es el Evangelio. El Evangelio no ha cambiado. El Evangelio hoy en día sigue siendo revelación. Ese es el Evangelio de Cristo, revelación. Por eso nosotros podemos, con interpretación bíblica, como decíamos el día pasado, obtener cualquier grado intelectual y académico sin tener revelación. Entonces, cuando Pedro hace la declaración, Jesús le dice, bienaventurado. O sea, la palabra bienaventurado quiere decir más que dichoso. Varón, pero usted sí es dichoso. Óyeme, pero eso estaba escondido. ¿Y cómo te diste cuenta, varón? Eso estaba muy agachado. Tú eres dichoso porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. No te lo reveló lo que tú estás viendo. Tus ojos traspasaron más allá de la túnica. Tus ojos traspasaron más allá de los pies descalzos. Tus ojos traspasaron y empezaron a ver, los ciegos ven, los cojos andan,
y el evangelio está siendo predicado, y pudo discernir que detrás de todas aquellas cosas se estaba ocultando el misterio del Hijo de Dios. A su nombre sea gloria. Porque el evangelio es revelación, y nosotros podemos entender las características de Jesús en Isaías 53 para que usted vea que no había forma de decir que Él era el Hijo de Dios. Ahí nos describe a Cristo, cómo Él vino, cómo Él se manifestó. Y dice en Isaías 53, dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él. Y como raíz de tierra seca, ¿qué parecía Jesús? Una raíz de tierra seca. ¿Y cuál es la belleza que tiene una raíz de tierra seca? En la tierra seca, por lo general, las raíces son cacarosas y están por fuera. Y feas. Tú ves estos palos, estos árboles donde están en tierra seca, que sacan la raíz, la canilla así para afuera. Y son feas. Entonces está diciendo que Jesús no era bonito, tampoco. ¿Cuánta la vaca Dios en esta hora? No tenía un aspecto general bonito. Dice, no hay parecer en él. O sea, no hay nada parecido, como decimos nosotros. No, es un hombre bien parecido. No. Está diciendo aquí que Jesús, cuando usted lo miraba, decía, pero démosle un aplauso de gloria al Señor. A su nombre, gloria. No hay parecer en él, dice, ni hermosura. ¿Qué quiere decir que no tenía hermosura? ¿Qué quiere decir eso? Que no era bonito. Físicamente no era el Cristo que no han pintado. ¿Entiende? Era feo. Y yo no estoy alterando el texto, es lo que dice ahí. Ni hermosura. Y donde no hay hermosura, ¿qué es lo que hay? Feura. ¿Cuánta alaba a Dios en esta hora? Quizá ni usted, si se había encontrado con Jesús, dice que ese era el Cristo. Porque ya tenemos una idea preconcebida en nuestro corazón de Cristo que nos pintaron. Pero mira el Cristo que dice aquí. Y ser feo, ¿qué es ser feo? Feo. Óigame, pero cuán grande es Dios. Y no es que Cristo es feo, sino que Dios lo quiso poner en ese estuche. Para que nadie se acerque a Él por bonito, ni por agradable, ni por las cosas que vieras en Él, sino porque el Padre se revelara. El Padre tenía que revelarse y decirle a alguien, ese es mi hijo. Porque de otra manera la gente no creía. Ahora, ¿quiere que le diga algo? El verdadero evangelio es eso. El evangelio verdadero no es bonito. El evangelio de verdad, la gente no quiere ir a la iglesia. El evangelio de verdad, nadie dice, oye, pero qué contento estoy yo para la iglesia. No, mis amados. El evangelio de verdad es algo que usted lo hace porque sabe que conviene. Pero el evangelio de verdad no es atractivo. Por eso las iglesias ahora están poniendo luces de colores, están poniendo humo en el altar. Las iglesias en este tiempo quieren poner algo para que la gente vea algo atractivo, pero ese no es el evangelio del reino. El evangelio del reino es que usted se convierte porque no se quiere ir al infierno. ¿Cuánta alaba a Dios en esta hora? Pero cuando la Biblia dice que usted tiene que atenerse de las cosas que a usted le agradan, ¿eso es bonito? Atenerse de las cosas que usted no quisiera atenerse, ¿qué tiene eso de bonito? Nada. No tiene atractivo, ni tiene hermosura para que le deseemos, dice el texto. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando hablamos de un evangelio así, solamente se convierte en que Dios le revela. Pero ahora la gente se está convirtiendo, que más bien antes de convertirse lo que está haciendo es que se está enganchando. Pasa a ser miembro de una iglesia, de una religión, pero no hay experiencia personal con Dios. No hay revelación de Dios en su vida. No es porque Dios se le reveló, porque Dios se le manifestó, sino porque le gustó la iglesia. Y si a ti te gustó la iglesia y te pareció agradable, ¿qué le dijeron los discípulos a Jesús? Ven y te mostraremos los grandes edificios del templo. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto digo que aquí no quedará una piedra sobre otra piedra que no sea derribada. ¿Qué implica eso, mis amados? Eso implica definitivamente que no es la belleza del templo, que no es la belleza con la que se represente el evangelio, ni las luces ni los colores, sino
sino que Dios esté ahí y esté revelado en su Hijo. Que Dios se le revele a la gente y que la gente empiece a tener esa experiencia, ese impacto, ese contacto con Dios. Alabado sea el Señor. Bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Sin atractivo, le veremos sin atractivo. Óigame, pero cuán grande Dios, cuán terrible Dios. Óigame, cómo entra su Hijo en un estuche feo para que nadie se convierta porque le gustó. Entonces eso es el evangelio, amado. Eso es el evangelio. Nadie se convierte porque le gustó. Aquí nadie va a venir, yo me convertí porque me gustó. No, amado, nos convertimos porque Él nos trajo. Y estamos aquí porque Él nos trajo. Pero la religión del mundo, alabado sea el Señor, la gente se convierte, pero como no hay relación personal con Dios, como no hay un encuentro personal con Dios, a la gente hay que acomodarlo en la iglesia. La gente tiene que sentirse bien, la gente hay que hablarle bonito, a la gente hay que hacerle chistes, a la gente hay que tirarle patadas desde el púlpito y tirar brincoteo, alabado sea el nombre del Señor, y hacerle un show, gloria al nombre de Jesús, porque no hay revelación. Pero cuando usted tiene revelación, usted se siente a escuchar el mensaje y usted siente que la palabra va penetrando en su ser y va penetrando en su alma, porque usted tiene revelación, y donde hay revelación la palabra de Dios tiene cabida y tiene lugar. Pero si no tiene revelación, la palabra le ofende, la palabra le choca, la palabra le molesta, y usted dice: ¿quién puede comerse a este? Eso dijeron los judíos que no tenían revelación. Cuando Jesús le dijo: hoy el pan soy yo. Ayer ustedes se comieron el pan, ok, pero hoy a mí que tienen que comerme. Lo que le está hablando es un misterio. Tenía que haber revelación. Es un misterio. Y ellos dijeron: ¿y quién se va a comer a este? Este hombre está fuera de sí. No estaba fuera de sí, le está hablando un misterio. Le estaba desatando un código que ellos no podían entender. Y dijeron los apóstoles, dijeron: maestro, pero mira, todos se van. Todos se van. Y Jesús le dijo: ¿y ustedes? ¿Se quieren ir también? ¿Y qué le dijeron los apóstoles? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Revelación. Están diciendo: la revelación en lo que tú dices, ahí está la salvación y la vida eterna. Revelación. El que no tenía revelación arrancó y se fue, porque no entendían. ¿Estamos comprendiendo, mis amados? Entonces, es la importancia de la revelación. Cuando regresamos al apóstol Pablo, encontramos a un apóstol que era un prominente maestro de Israel, ya citamos, pero no tenía revelación. Entonces él dice: pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Él está diciendo: yo tenía escritura, pero no tenía revelación. Y ahí empieza a explicar con lujo de detalle lo que implica la revelación. Y quiero citar textualmente, oh gloria al Señor, lo que Él nos dice. Por ejemplo, en Efesios 3:5, estamos en el folleto en la página 10, donde nos habla del ejemplo de revelación. Efesios capítulo 3, versículo 5, ahí está. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Escuche bien: un misterio que antes no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, dice Pablo, es revelado. ¿A quién? A sus santos apóstoles y profetas. O sea, revelación. Hay una revelación que Dios manifiesta a sus santos apóstoles y profetas. Un misterio que antes no se dio a conocer. Cuando habla de que antes no se dio a conocer, nos está diciendo de lo que Daniel vio. Que Daniel vio la visión y dice: yo oí, mas no entendí. Y está hablando con Dios.
Y dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y le dijeron, Daniel, cierra el libro y sella la profecía, porque esto es para el tiempo del fin. Entonces Daniel oyó, pero no entendió, porque no le fue revelado. Entonces, para Daniel entender, había que revelárselo. Ya él oyó lo que le dijeron y vio, pero no se lo revelaron. Entonces, Daniel tenía aquí interpretación de lo que tenía delante y lo escribió, pero no sabía el significado espiritual. Entonces, ese misterio, dice el apóstol Pablo, que en otro tiempo no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Y dice más aún, mis amados, oh, gloria al Señor. Vamos a ver en qué página está. Creo que en la 14. Gloria al nombre de Jesús. En la página 14, vámonos a la 14. A su nombre sea la gloria. En la página 14, gloria al nombre de Jesús. Página 14, al final de la página 14. Usted lo puede buscar en su Biblia también en 1 Corintios 2:6. 2:6. Dice, sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, dice Pablo. Él dice, hablamos sabiduría, pero no sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Sabiduría cómo? O sea, que usted puede interpretar el texto y no saber el significado espiritual, porque hay un misterio ahí oculto. Oculta, dice, alabado sea el Señor, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, la predestinó para nuestra gloria. Dice, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes conoció. Escuche bien eso. Tenían la ley, toda la escritura, eran intérpretes, pero dice que ninguno de los príncipes conoció. Por eso hay que orar por la gente que vemos que no entiende. Dice que ninguno de los príncipes conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Por qué lo mataron? Porque no conocieron. ¿Y qué tenían ellos en la mano? La ley. Eran intérpretes, eran maestros de la ley y no los conocieron. Ninguno de los príncipes de este siglo la conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían matado y crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ellos no la vieron, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha predestinado para los que le aman, pero Dios nos la reveló a nosotros. Levante la mano. ¿Cuánto tiene revelación aquí? Sube la mano para arriba. A nosotros. Nos la reveló a nosotros. ¿Dónde estamos? Dice, si no, ok, a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, ¿quién es que trae la revelación? Es el Espíritu. Si no tenemos el Espíritu, es imposible haber revelación. Por eso, mientras más usted se acerca a Dios en oración y ayuno y en obediencia, más revelación tiene. Si se mete en un bloqueo espiritual, no hay revelación. Hay momentos que yo entro en un ayuno y ni siquiera leo la Biblia. ¿Cómo así, pastor? Claro, porque yo estoy bloqueado. Y cuando hay un bloqueo mental, alabado sea Dios, usted abre la Biblia y la ojea para acá. ¿Y qué entiende? Y la ojea para allá. ¿Y qué entiende? Y la voltea para acá y la pone de arriba para abajo y como quiere y la pone al revés. ¿Y qué entiende? Entonces es el tiempo de orar y de humillarse y confesar pecado.
y clamar hasta que llegue el momento que ¡fu! Se fue el bloqueo. Y usted agarra un texto bíblico y dice, Padre de la gloria, qué profundidad, qué mensaje tan profundo. Y agarra un texto bíblico y predica una semana. Eso se llama revelación. Cuando Dios revela a los hombres el significado de la escritura. Sigue diciendo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana. ¿Entiende lo que Pablo está diciendo allí? Por palabra enseñada, no por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces se necesita tener revelación. Se necesita tener al Espíritu Santo para poder conocer y entender todas estas cosas. Ahora el apóstol Pablo, que dice, el evangelio predicado por mí no es según hombre, ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el maestro personal que tuvo Pablo, ¿sabe quién fue? Jesús mismo. No. Cuando dice, porque el evangelio predicado por mí no es según hombre ni por hombre, quiere decir que él, ningún hombre le enseñó. ¿Quién quisiera tener ese maestro? ¿A quién le gustaría tener ese maestro? Eso no es imposible. Eso no es imposible, mis amados. Porque él lo dice en Efesios lo dice él. Vamos a ver a Efesios. Efesios, gloria al nombre de Jesús. Capítulo 3. Efesios, sea bendito el nombre del Señor. Vamos a ver aquí en Efesios, ¿dónde está? Gloria al nombre de Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 15. Mire, Pablo recibió la revelación. Y oiga cómo él ora por los creyentes. Oiga cómo él ora. Efesios 2:15. Gloria al nombre de Jesús. Dice de la manera siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, que era lo que él pedía para la iglesia. Espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de él. Oiga, ¿cuál era el empeño de Pablo? Dice, ok, qué bueno que se convirtieron ya, pero hay algo que falta. Falta espíritu de sabiduría y de revelación, porque esto es importante para el creyente, para que el Padre le dé espíritu de revelación y de sabiduría, porque ahí es que estamos nosotros. Es que yo no entiendo, es que no puedo comprender esto. Entonces Pablo oraba al Padre para que lo que el Padre le dio a él se lo diera también a todos los creyentes. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios en esta hora? Para que todos los creyentes tengan espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Entonces eso es importante, básico, mis amados, que tengamos revelación, no solamente interpretación. Los creyentes de la iglesia de Éfeso podían tener interpretación, como Pablo tenía interpretación antes de convertirse, pero no era suficiente. Ahora, no es importante, por tanto, entonces, tener conocimiento de interpretación bíblica. Recuerde, ¿quién era Pablo antes de convertirse? Un teólogo. Ya él no tenía que aprender interpretación, porque conocía todo eso. Lo que le faltaba, ¿qué era? Revelación. Ahora bien, ¿por qué Dios levanta a Pablo como apóstol? ¿Por qué? Porque Pablo tenía interpretación. Y como interpretación, ahora Dios va a usar a Pablo en un terreno que no podía usar a Pedro. ¿Alguien está entendiendo? Porque Pedro era un hombre que dice en la Biblia que era del burgo, que no tenía ningún nivel académico. Pero hay para terrenos que Dios necesita personas que sean académicas. ¿Usted lo sabía? ¿Quién escribió más de Pablo o Pedro?
Pablo escribió 13 o 14 cartas del Nuevo Testamento. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, más de 14 la mitad del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. ¿Pero por qué lo escribió? Porque Pablo era maestro. Lo que pasa era que tenía el traje al revés. Y Dios le dijo, claro, es importante el conocimiento que tú tienes, pero le está usando al revés. Al Cristo que tú persigues es al revés. Voltea el asunto. ¿Usted me está entendiendo en esta hora? Tú lo que persigues es lo que tú tienes que aceptar. Voltea, cámbiate el traje. Tiene el traje puesto, pero lo tiene al revés. Y por eso es que no están entendiendo. Entonces el Señor usó los conocimientos de Pablo. ¿Para qué? Para que escribiera. Por tal razón, Pablo, como era un compulsivo evangelizador, que nadie lo frenaba, Dios quería usarlo para que escriba. Y nadie iba a frenar a Pablo para que no se ponga a escribir, para que no siga evangelizando. Y me parece ver a Dios y decir, métanlo preso. Pablo ahora está en la cárcel. Venían entonces a él los hermanos diciéndole, ¿tú sabes lo que está pasando en la iglesia de los Corintios? Óyeme, pero en la iglesia de los Corintios hay un hombre que tiene la mujer de su padre. En la iglesia de los Corintios tienen todos los dones espirituales, pero eso es un desorden extraordinario en la iglesia de los Corintios. Y entonces cuando le llevaban el asunto, dice el apóstol, ¿cómo vas a hacer? Esto hay que resolverlo, pero yo estoy preso, no puedo ir. Escribe. Y esas son las cartas que nos llegaron a nosotros. Dios usando a Pablo desde la prisión para que escriba. Amén. Démosle un aplauso de gloria al Señor. A su nombre gloria, porque Pablo tenía los conocimientos necesarios para ser un buen intérprete. Porque él tenía ahora revelación, pero necesitaba interpretación. ¿Sabe quién leyó a Pablo? Pedro. Vamos a ver. Segunda de Pedro, capítulo 3. Pedro, el primer apóstol, leyó lo que escribió Pablo. ¿Qué le parece, amado? Ay, Dios mío, Padre eterno. Dios es terrible. Por eso que aquí nadie se puede creer demasiado grande. Segunda de Pedro, capítulo 3. Gloria al Señor. Versículo 15. Segunda de Pedro 3:15. Ahora vemos aquí a Pablo leyendo a Pedro leyendo a Pablo. Gloria al nombre de Jesús. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Oiga, Pedro está hablando aquí de la sabiduría que le dieron a Pablo. Os ha escrito casi en todas sus epístolas, casi en todas. ¿Por qué Pedro habla de todas? Porque la había leído. ¿Quién leyó a quién? Entonces es importante el conocimiento de interpretación. Gloria al nombre de Jesús. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Oiga, Pedro tenía que fajarse y escudriñar a Pablo. ¿Y quién fue primero? ¿Quién caminó con Jesús? Pedro. Pero ahora vemos a Pedro estudiando a Pablo. ¿Qué le parece, mis amados? Nadie aquí se crea grande. Pedro era un hombre bien humilde. Porque cualquiera dice, ahora yo voy, después que yo lo enseño, yo soy el primero que caminó con Jesús, ahora viene que yo tengo que leerlo. Sí, tenía que leerlo. Entre las cuales hay algunas difíciles. O sea que Pedro tenía que coger su lucha leyendo lo que Pablo escribió, porque era un teólogo. Lo que pasa es que antes tenía el traje al revés y ahora se lo pusieron al derecho. Además de eso, Pablo era un hombre que conocía de idiomas. ¿Entiende? Por eso Dios levanta un apóstol para los judíos, para que le hable hebreo a los judíos, pero levanta un apóstol para los gentiles que nació en Tarso, tierra gentil, que estudió idioma, mis amados. Pablo, ¿sabe las veces que Pablo estaba predicando y dice que le hablaba en su propia lengua? Y hablaba en su propia lengua, y no era hablando en lengua que estaba espirituales, sino que conocía idiomas. Entonces es importante la preparación de interpretación bíblica. ¿Es importante? Claro que sí. Ahora bien,
Pablo no tenía que estudiar interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque él era un teólogo. Lo que le faltaba era la revelación. Pero Pedro tenía la revelación y después tuvo que estudiar a Pablo. ¿Alguien entiende? Pedro tenía la revelación, pero después tuvo que fajarse a estudiar interpretación bíblica. Y dice, entre las cuales hay algunas que son difíciles de entender. O sea que Pedro tenía que hacerse así. ¿Qué fue lo que dijo ahora? Entonces es importante la revelación y la interpretación. Ahora, el apóstol Pablo tiene revelación, pero para lograr la revelación vamos a ver lo que hizo. Colosense, gloria al nombre de Jesús. Dios bendiga. Tenemos 67 personas en la sintonía. Démosle un aplauso a Cristo por ello. No se haya caído en la internet. Ellos están comentando ahí. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre sea toda la gloria. ¿Dónde fue que le dije Colosense? Colosense capítulo 3. Vamos a ver. Vamos a ver lo que tuvo que hacer Pablo después que tenía todo esto. Oh, gloria al nombre de Jesús. Filipenses capítulo 3. Vamos a leerlo textualmente, porque el tiempo avanza y todavía nos quedan algunos puntos de revelación por aclarar esta noche. Sobre la importancia de la revelación. Ahora tenemos un apóstol Pablo que tiene interpretación. ¿Qué era lo único que tenía? Interpretación. Pero no tiene revelación. Cuando se encuentra con Cristo vino la revelación. Ahora, mira el proceso. Dice, 3:1 dice, por lo demás, hermano, gozado en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. No teniendo confianza en la carne, está hablando de conocimiento humano, de título, de capacidades. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más. Y dice, es título lo que ustedes tienen. Mire para que usted vea que yo no soy un neófito. Le está diciendo Pablo. Dice Pablo, circuncidado al 8º día. Diga conmigo, privilegio. Del linaje de Israel. Diga conmigo, privilegio. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreo, privilegio. En cuanto a la ley, fariseo, privilegio. Y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, privilegio. En cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible, privilegio. Pero oiga lo que dice el verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, cosas humanas, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Escuche bien. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Es decir, que tuvo que perder unas cosas para ganar la otra. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces Pablo aquí está diciendo, miren, esto me costó un precio. La revelación no vino así. Tuve que despojarme de toda mi gloria humana y perderlo todo y ponerlo por basura a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección. Dice más adelante, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, para que haya revelación tiene que haber entrega. Tiene que haber entrega, mis amados. Y vemos aquí un apóstol Pablo, alabado sea el Señor, despojándose de lo que él era
para que Cristo le enseñe de nuevo. Entonces Cristo le dijo, mira, tú conoces idioma, te voy a usar en idioma, pero no como tú a tu avance. Tú eres un prominente maestro de la ley, yo te voy a dar ahora la revelación de esa ley. La ley que tú conoces ya no va a tener que interpretarla, porque ya tú sabes de interpretación. Ahora lo que tú necesitas es revelación. Yo creo que tenemos demasiada interpretación en este tiempo. Lo que hace falta es revelación. ¿Por qué le digo esto? Porque como nunca antes en la historia tenemos maestros en el pueblo de Dios. Pero maestros sin revelación. Solo es pura palabrería. Sí. Ok. Sí, vamos para allá, porque esa es otra esfera de la revelación, que es importante que hablemos en esta noche. Esta noche, hasta este punto, hemos hablado solamente de la revelación escritural. La revelación de las escrituras para ser un buen expositor de la palabra. Pero hay otro tipo de revelación, alabado sea Dios, que complementan esta, que son dentro de lo que son las ramas de las revelaciones. Por ejemplo, la Biblia nos dice que hay revelaciones con los ojos abiertos. Hay revelaciones en sueños. Y cada una de estas revelaciones, alabado sea el Señor, cumple un papel determinante en el proceso de entender lo que Dios quiere comunicar. Ahí encontramos, por ejemplo, como dice Saúl, el rey, el faraón de Egipto. ¿Qué tiene el faraón de Egipto? Un sueño. Se soñó algo. Ay, Dios mío, está preocupado, pero no sabe lo que significa. Y entonces manda a buscar a los sabios de Egipto para que le interpreten el sueño. Y nadie sabía. Nadie le podía decir qué significaban las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, 7 espigas gordas, 7 espigas flacas. Y él no podía entender. Y que se levantaron las vacas flacas y devoraron las gordas. Y se levantaron las espigas flacas y se devoraron a las espigas llenas. Y después su aspecto era más feo todavía. Es decir, que aunque se la comieron, se quedaron feísimas. Y está el faraón. ¿Y qué significará esto? Ahí faltaba ¿qué? Revelación. Entonces nadie podía entender el asunto, la verdad del asunto. Pero el copero del rey se acordó que cuando él estaba en la cárcel, hubo alguien allí, un varón de Dios, que le dijo lo que le iba a pasar en los próximos días. Y dijo al rey, mira, ahora reconozco mi error, mi falta. Hay un hombre en la cárcel que me dijo lo que me iba a pasar a mí, lo que le iba a pasar al panadero. Les contamos la revelación y así mismo se cumplió 3 días después. Dice el faraón, tráigame ese hombre acá. Agarran a José, lo sacan de la cárcel. ¿Y qué es lo que van a hacer conmigo? Aproximadamente camina. Lo bañan, le ponen otra ropa y porque va a presentarse delante del rey. Cuando llega allá, el rey le pregunta, ¿tú tienes la capacidad para darme a entender lo que yo me soñé? Y él dice, no está en mí tal poder. Le está dando la gloria a Dios. Y entonces le explica, el rey empieza a contarle el sueño. Y cuando le cuenta el sueño a José, parece ver a José, 7 espigas gordas, 7 espigas flacas, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Ahí vino ¿qué? Revelación. Porque cuando hay revelación, usted no le da mucha vuelta al asunto, porque inmediatamente se activa el don de revelación. Y dice, esto es esto. Cuando le dice, las 7 espigas gordas y las 7 vacas gordas significa la misma cosa. Las 7 espigas flacas y las 7 vacas flacas significa lo mismo. Y son 7 años. 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y el Dios del cielo te ha revelado, faraón, a ti lo que vas a pasar en el porvenir, para que tú te prepares, para que recojas cosecha y entonces la guarde y la almacene para que el pueblo no muera de hambre. Porque vienen 7 años de abundancia, que son las gordas. Pero después de esos 7 años vienen 7 años de escasez, que la gente se va a estar comiendo los unos a los otros. Y dice el faraón, ¿y acaso hay otro hombre aquí sobre el cual mora el espíritu de los dioses santos? Y
Y entonces José le dijo, búscate un hombre sabio y ponlo sobre el pueblo para que todo el que coseche quinte, eso es el 20% de todo lo que cosechen, que te lo traigan obligado y almacénalo. Búscate una persona capaz de hacer eso. Y entonces él dice, y habrá otra persona aquí que no sea tú, porque tenía revelación. Entonces eso se llama ¿qué? Revelación. El rey Nabucodonosor, ya estamos terminando, mis amados. El rey Nabucodonosor, dice la Biblia, que tiene un sueño. Pero cuando se sueña el sueño, se le olvidó el sueño, pero le dejó el lío en la cabeza. ¿Qué problema? El lío en la cabeza él tiene ahora Nabucodonosor. Y está Nabucodonosor, ¿y qué fue lo que me soñé? Y se le fue el sueño. Dios mío, pero ¿qué sueño es este? Qué terrible este sueño. Pero ¿y qué fue lo que me soñé? No me acuerdo, pero tiene la tormenta en la cabeza, pero no se acuerda. Mandó a buscar todos los magos y astrólogos a esa hora de la noche del reino. Vengan, díganme, ¿qué fue lo que yo me soñé? ¿Qué fue lo que yo me soñé? Y dicen ellos, rey, dinos el sueño y nosotros te vamos a dar la interpretación. Ellos eran intérpretes, pero no tenían revelación. ¿Usted ve la diferencia? Dinos el sueño, dice el rey, dice, el problema es que yo olvidé lo que me soñé, pero ustedes son los que se han encargado de eso aquí y se les paga para eso. Entonces tienen que decirme lo que yo me soñé y la interpretación. Dicen ellos, rey, pero nunca ningún rey le pidió eso a gente alguna. Nunca a astrólogo, ni a mago, ni a hechicero, ni a agorero, nadie le pidió cosas semejantes. ¿Cómo tú quieres que nosotros sepamos lo que tú te soñaste? Usted ve que Satanás no puede llegar ahí. No puede llegar ahí. ¿Cómo tú quieres que te digamos lo que tú te soñaste y la interpretación? Y entonces, mis amados, dice el rey, miren, yo veo que están poniendo dilación con el asunto y tienen que hablarme rápido. Porque ellos veo que se están por inventar una mentira y por venirme con un cuento. Tienen que decirme lo que yo me soñé. Y como fui yo que me lo soñé, cuando ustedes empiecen a hablar, yo decía, oh, ok, eso es. A mí que hay que convencerme. Y entonces el rey, mis amados, le dice esto y esta gente empieza a decirle, no, rey, pero es que no. Cuéntanos, le dicen otra vez, cuéntanos el sueño y te daremos la interpretación. Entonces dice, mire, si ustedes no me dan la interpretación, una sola ley hay. Muerte a toditos. Toditos serán decapitados. Todito. Ahora, ¿qué pasa, mis amados? Que cuando se dio la orden, ellos ninguno tenía la respuesta. Pero había otro problema, que habían 4 siervos de Dios en el reino, que eran tenidos por sabios. Ellos no eran ni magos ni astrólogos, pero eran sabios. Eran gente que tenían revelación de Dios, que tenían el Espíritu de Dios. Y el rey los tenía allí también como sabios. Entre la cola se iban ellos 4 también. Cuando mataran a todos los sabios, se iban los 4 varones de Dios. Y cuando Daniel y los 3 varones se dieron cuenta del edicto, entonces agarran y dicen, le mandan a decir al rey, danos chance, te vamos a traer la revelación. Démosle un aplauso al Señor. ¡A su nombre! Se encerró Daniel y los otros 3 a orar. Dios mío, nos van a linchar. Dios mío, si no nos revela lo que este rey se soñó, estamos muertos. Dios mío, estamos metidos en problemas serios. Y dice que de repente, en sueño, ahí está Dios. Mira qué fue lo que se soñó Nabucodonosor. Él veía esto así. Y cuando Daniel despertó, óigame, dice que glorificó a Dios. Dios gracias al Dios del cielo. Cualquiera, cualquiera. Dios gracias al Dios del cielo, porque Dios le reveló el sueño. Mira qué fue lo que se soñó ese cabezón. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta hora? Ahora viene Daniel y se para delante del rey y le dice, Daniel, ¿tú puedes decirme lo que yo me soñé? Y su interpretación dice, no está en mí el saber tal cosa, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. A su nombre, gloria. Hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y cuando le dice esto, gloria al nombre de Jesús, entonces dice, dime entonces qué fue lo que yo me soñé. Rey,
Tú estabas preocupado. Oiga, ¿dónde lo llevó Dios? Por saber lo que va a pasar en el porvenir. Dice el rey. Así mismo, así mismo. Y entonces el Dios del cielo te reveló lo que iba a pasar. Tú veías, rey, una imagen, una estatua alta. Sí, así mismo era. Ok. ¿Qué más yo vi? Ay, Dios mío. ¿Qué más yo vi? La cabeza era de oro. Sí, eso mismo era. El pecho de bronce. Sí, eso fue lo que yo vi. La pierna de hierro. También eso mismo fue lo que yo vi, pero el rey no se acordaba de nada. Y los pies mezclados de hierro y barro. Pero eso mismo fue lo que yo vi, varón. Eso fue lo que yo me soñé. O sea que cuando Daniel se lo iba diciendo, él se iba acordando. Eso es lo que se llama revelación. Ahora, rey, escucha lo que significa. Escucha ahora la revelación. Esa es la interpretación. Escucha ahora la revelación. Rey, Dios te ha dado a ti gloria, poder, autoridad sobre todos los reinos de la tierra. Tú eres la cabeza de oro. Y empezó a describirle, y después de tu reino vendrá uno que será inferior al tuyo. Y empezó a describirle así todo. Hermano, y el rey, cuando Daniel le habló todas estas cosas en revelación, dice que el rey se humilló. Ante Daniel se humilló. Oiga eso, amado. Se humilló ante Daniel. Y dijo, no hay Dios como el Dios de Daniel. No hay que revele los misterios. No hay otro que revele los misterios. Alabado sea el Señor. Te damos la gloria, Jesús. Entonces eso es revelación. ¿Hemos entendido? Ahora, ¿cómo empieza la revelación? Y terminamos con esto. Daniel capítulo 10. Profeta Daniel capítulo 10. Gloria al nombre de Jesús. Capítulo 10. A su nombre sea la gloria. Capítulo 10, versículo 13. Versículo 12. Daniel está orando, buscando revelación. ¿Qué buscaba Daniel? Y vamos primero al capítulo 9 para que veamos por qué Daniel clamó. ¿Cuál era la revelación que él quería? Para que usted vea que las revelaciones se buscan en oración. ¿Qué era lo que él quería saber? Dice 9:1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. O sea, se humilló porque él vio que llegó el tiempo de la revelación. Él vio que llegó el tiempo de la manifestación. Dice, ahora él se vuelve a Dios para que Dios le diga ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Ya el tiempo se cumplió. Y entonces en el día 12 es que dice, entonces me dijo, el ángel le dijo, Daniel, no temas, porque desde el principio, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, ¿dispuso su corazón a qué? ¿Qué estaba buscando? Revelación. Y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido a traerte ¿qué? La revelación. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. El príncipe de Persia, ¿a qué se opone? A la revelación. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí
con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. O sea, ¿a qué vino? Para hacerte saber lo que ha de acontecer a tu pueblo. ¿Cuándo? En los próximos días. Vino a traerle revelación. Ahora, ¿qué hizo Daniel para que venga la revelación? Oró. ¿Cuánto quieren revelación aquí en esta noche? Oración. La oración trae revelación. Si no hay oración, no hay revelación. Si queremos tener revelación, hay que orar, amado. Es de vital importancia que tengamos una vida profunda de oración. Todos los profetas que recibieron revelación eran gentes de oración profunda. No era un cuento, mis amados. Era gente que buscaba a Dios en oración, en profundidad. Y según el propósito de Dios viene la revelación. Moisés, Dios se le había manifestado, pero hacía falta algo. La tabla de la ley. ¿Qué hizo Moisés? Subió al monte. ¿Qué pasó en el monte? Se manifestó Dios. Cuando viene de allá, ¿viene con qué? Con la revelación de la ley. ¿Quiere tener palabra para predicar? Sube al monte. Y allí, cuando está en el monte, de ahí viene ¿qué? La revelación. Porque Dios no se le interpreta, Dios se revela. Lo que nosotros interpretamos es lo que ya Dios reveló. Amén. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta en esta noche. Las dos cosas. Exactamente. Ahí hay una mezcla de interpretación y revelación. En una primera instancia la revelación la tiene el faraón. Pero también, aunque José está interpretando, no podía interpretar esto sin tener la revelación de cuál es el significado. O sea, hay una combinación ahí de revelación y de interpretación. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hemos entendido la importancia de la revelación? ¿Es importante la revelación? Ahora, si tenemos revelación, ya no necesitamos interpretación. Y si tenemos interpretación, ya no necesitamos revelación. Es una combinación, mis amados. La revelación y la interpretación van juntas. La interpretación es para conocer lo que significa lo que tenemos delante. Y la revelación es lo que viene de Dios. Dios se revela y nosotros interpretamos lo que ya Dios ha revelado. Por eso, cuando empezamos este tema, leímos en Zacarías capítulo 4, donde dice que un ángel lo despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Gloria al nombre de Jesús. Y le dijo: hijo de hombre, ¿qué ve? Y dice: veo un candelero todo de oro. ¿Qué veía él? Un candelero. Está interpretando. Y dice entonces: y dos olivos. Tiene también un depósito encima y sus diferentes tubos para el alumbrado. Ok, está interpretando. Entonces le dice el ángel: ¿qué es esto, hijo de hombre? Y dice: no, yo no sé. Tiene interpretación, pero no tenía el significado de esa interpretación. Le dice: no sabe, hijo de hombre. No, no sé. Esto es palabra de Jehová a Zorobabel, que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Esa es la revelación. Entonces podemos tener la interpretación sin necesariamente saber qué es la revelación. Amén. Dios le bendiga. El aplauso de gloria se lo damos al Señor. Gloria a Dios. Ya a partir del próximo lunes, le pido por favor que luchemos por prestarle atención a la clase. ¿Sabe por qué? Porque lo que hemos hablado en estos días es solamente Biblia. Pero a partir del lunes entramos en teoría. Traiga su cuaderno, tráigase un lapicero o un lápiz. Alabado sea el nombre del Señor.
porque vamos a teorizar. Esta ha sido la introducción, amén, a la interpretación bíblica, para definir la importancia de la revelación y la interpretación, y la importancia de un encuentro personal con Dios o formación espiritual. Amén. No hemos entrado en el seminario todavía. ¿Usted pensaba que ya entramos en el seminario? Ahora es que vamos para el seminario. Pero esto ha sido simplemente un preámbulo para que tengamos una idea general de las diferentes diferencias que hay y por qué debemos entonces estudiar interpretación bíblica. Amén. Dios se le bendiga. Dios le bendiga más. La